Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría iniciar con un ejemplo que denota ciertos conceptos que vimos en el video pasado. Entonces, el ejemplo, si nosotros recordamos, es relacionado con pulsos y su dispersión a través de un medio. Entonces, tenemos aquí que un pulso que se mueve hacia la derecha y aquí nosotros podemos encontrar la ilustración, que nos recuerda mucho al movimiento de la cuerda que nosotros agitamos. Está representado por cierta función de onda y nosotros tenemos aquí explícitamente la función de onda. Recuerden que la función de onda depende de dos variables. Una es la variable espacial, x, que es el medio de dispersión, y tenemos el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, la podemos representar de dos maneras. Tenemos y de x, t o f de x menos la velocidad por el tiempo, ¿sí? Donde aquí nosotros inmediatamente podemos ver que la velocidad es igual con 3 unidades. Entonces, x y y se miden en centímetros, así que la velocidad va a ser centímetros por segundo, ya que t se mide en segundos. Entonces, el problema nos dice que encontremos expresiones para la función de onda cuando el tiempo es igual a 0 segundos, o sea, un tiempo inicial. Tenemos también para el tiempo igual a un segundo. ¿Qué sucede después de un segundo? Lo que va a suceder es que la onda se va a desplazar hacia la derecha después de un segundo y después de 2 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es simplemente calcular para t igual con 0 y todo lo que vamos a hacer es sustituir t igual con 0 en la función de onda. Con lo que obtenemos que va a ser 2 entre x menos 0 al cuadrado, o sea, x al cuadrado más 1. ¿Sí? Y lo cual nosotros lo tenemos aquí. Esto es 2 entre x al cuadrado o x menos 0, que es exactamente lo mismo, más 1. ¿Sí? Yo quise poner el 0 ya que quiero enfatizar que estamos evaluando cuando t es igual con 0. Y esto es simplemente f de x y lo que vamos a obtener es la onda o la curva que describe la onda en un tiempo inicial. Pasado un segundo, la onda se habrá desplazado y lo que tenemos que hacer aquí es sustituir t igual con 1. Al sustituir t igual con 1 vamos a obtener que la función de onda es 2 entre x menos 3 al cuadrado más 1. Nosotros, si lo deseamos, podemos simplificar desarrollando este binomio al cuadrado, ¿sí? Y bueno, sumándole obviamente la constante 1. La razón para dejarlo así es que quiero que quede bien claro que estamos evaluando en t igual con 1. Y bien, por último tenemos t igual con 2 segundos, donde el procedimiento es exactamente el mismo. Vamos a sustituir t igual con 2, 2 por 3 es igual con 6. Así que la función de onda cuando ya transcurrieron 2 segundos es 2 entre x menos 6 al cuadrado más 1. Una vez más, nosotros podemos desarrollar este binomio al cuadrado y sumarle a la parte constante 1. ¿Sí? Esto obviamente es igual a f de x menos 3 por 2. Muy bien, entonces ahora me gustaría hablar de una onda que viaja. ¿Sí? Entonces, si nosotros recordamos el ejemplo de la cuerda, la onda que se generó al perturbar la cuerda se conoce como onda sinusoidal. ¿Sí? Entonces, las ondas sinusoidales son ondas periódicas. Aquí lo que estamos suponiendo es que nosotros estamos perturbando continuamente la cuerda y se van a generar ondas de este estilo. Mientras que aquí únicamente hubo una perturbación, que es un movimiento y este movimiento se está desplazando. Estamos considerando un medio donde no hay pérdidas. Obviamente, dado a la fricción, la resistencia del material que esté hecho a la cuerda, eventualmente este movimiento se va a perder. Eh, y bueno, si nosotros estuviéramos en un medio ideal sin fricción, este movimiento seguiría de manera perpetua. Pero si nosotros estamos perturbando continuamente la cuerda, obtenemos este movimiento sinusoidal y nosotros recordamos que este es el movimiento que nosotros obtuvimos en el oscilador armónico. Con este movimiento estamos familiarizados. Bien, entonces,
Aquí hay cosas muy interesantes. Supongamos que el movimiento en rojo esté igual con 0, ¿sí? Y el movimiento en azul es cierto T1 después, ¿sí? No quiero dar un tiempo específico, pero nosotros conocemos este tipo de efectos, ¿no? La onda se desplaza. Y noten ustedes que la onda aquí se desplazó hacia la derecha. Esto quiere decir que si dejamos pasar cierto tiempo t, bueno, esta curva roja se va a mover hacia la derecha y va a alcanzar a la curva azul, si es que la curva azul no se mueve, ¿verdad? Entonces, el movimiento de la curva roja es hacia la derecha y eventualmente alcanza la curva azul. Y a este movimiento se le conoce como el movimiento de la onda, ¿sí? Este movimiento que tenemos de desplazamiento hacia la derecha es el mismo movimiento que nosotros tenemos aquí, y este es el movimiento de la onda. ¿Por qué insisto? Porque hay otro tipo de movimiento. Si nosotros nos fijamos en un elemento del medio, por ejemplo, fijemos x igual con 0. Lo que ocurre aquí es que tenemos cierta partícula que está bajando, y conforme la onda se está desplazando hacia la derecha, noten que esta partícula baja, 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 llega a menos la amplitud, menos A mayúscula, ¿sí? Que en el caso del seno o el coseno solo simplemente es 1, la amplitud. Entonces esta partícula va bajando y después empieza a subir, y noten ustedes que la partícula se está moviendo, está describiendo el movimiento del oscilador armónico, está subiendo y bajando. Cosa que es diferente aquí, porque si nosotros fijamos aquí alguna partícula, lo que hace la partícula es subir y luego regresar a su posición original, porque solo inducimos una perturbación en la cuerda. Entonces la cuerda después, ya sea que la cuerda está en forma vertical, pues por efecto de la gravedad regresa nuevamente al reposo. Ok, entonces este movimiento hacia arriba y hacia abajo en forma de oscilador armónico es conocido como los elementos del medio, ¿sí? Son los elementos moviéndose. Entonces hay dos tipos de movimiento: el movimiento de la onda y el movimiento de los elementos del medio. Bien, entonces la longitud de onda es la distancia. La longitud de onda se suele representar con un delta minúscula. Es la distancia que hay entre las crestas y los valles. Perdón, es una letra lambda. Es la distancia que hay entre las crestas o entre los valles de nuestra onda, ¿de acuerdo? Ahora, hay algo ligeramente distinto, que hasta cierto punto es similar, pero tiene su descripción específica. Nosotros ya sabemos qué es el periodo porque lo estuvimos estudiando en el oscilador armónico, y lo representamos con la misma letra, con la letra T mayúscula. El periodo de una onda es el intervalo de tiempo requerido por un elemento para completar un ciclo de su oscilación, y para que la onda viaje una longitud de onda completa, ¿sí? Entonces, cubierto un ciclo, la forma de la curva es la misma en caso de que sea periódica, ¿sí? Aquí estamos en realidad analizando ondas periódicas. Entonces, cuando esta cresta se desplace hasta esta cresta, se habrá cumplido un ciclo, y entonces la curva va a ser exactamente igual, con la diferencia de que la fase se movió un ciclo completo. Bien. Ahora, la frecuencia de una onda periódica es simplemente 1 entre el ciclo, ¿sí? 1 entre el periodo, perdón. 1 entre el periodo. Entonces tenemos longitud de onda, que es la letra lambda, tenemos el periodo, que es T mayúscula, y tenemos que la frecuencia es 1 entre el periodo. Entonces, noten ustedes que nosotros aquí tenemos una función sinusoidal. ¿Cómo detectamos una función que es sinusoidal? Bueno, es periódica, ¿sí? Y noten ustedes que las funciones sinusoidales en cero son iguales con 0. Seno de 0 es igual con 0, ¿sí? Esta no es sinusoidal porque en el origen no es igual con 0, y aquí tampoco tenemos funciones sinusoidales.
Ok, entonces aquí tenemos una función sinusoidal. La podemos describir perfectamente con la función seno. ¿Sí? Y tenemos cierta amplitud. Dado que la amplitud de la función seno por sí sola es 1, si queremos aumentar o reducir la amplitud, todo lo que necesitamos es multiplicar nuestro seno por a mayúscula. ¿Sí? Entonces, el coeficiente que multiplica al argumento de seno, en este caso se llama a, es igual a lambda entre 2. Eso quiere decir que es la longitud de la mitad de la longitud de onda. ¿Sí? Y esto es importante ya que noten ustedes que dijimos ya que el seno de 0 es igual con 0, pero no es el único lugar donde el seno es igual con 0. El seno es igual con 0 en pi, en 2pi, en menos pi, en todos los múltiplos de pi es igual con 0. Y esto coincide con la mitad de lambda. Por eso, y de 0,0, ¿sí? Donde tenemos que la primera coordenada, que es la función de onda, la primera coordenada corresponde a los x, y la segunda coordenada corresponde al tiempo. Cómo va progresando esta onda con respecto al tiempo, estamos considerando una onda que se mueve hacia la derecha. Bien, entonces, y de 0,0 es la función sinusoidal, que es la amplitud por el seno de 0, y esto es igual con 0. Pero esto también es igual a y de nuestra longitud de onda entre 2,0. ¿Sí? Lo cual, bueno, esto es igual con pi. En pi es igual con 0, en 2pi es igual con 0, 3pi, 4pi, todos los múltiplos enteros de pi van a ser 0, ¿de acuerdo? Ok, entonces, noten ustedes que dije los múltiplos enteros y no únicamente los naturales. Con enteros me refiero a que también los múltiplos enteros negativos de pi nos van a dar 0 en esta función de onda sinusoidal. Entonces la función que describe la posición de los elementos en el medio es simplemente y de x, 0, ya estamos generalizando para x, donde tenemos que es igual a la amplitud por el seno de, nosotros vamos a tener nuestro periodo. El periodo del seno es de 2pi, así que nosotros podemos el periodo 2pi entre la longitud de onda por x. ¿Sí? Bien, entonces, recordando que la fórmula que ya depende del tiempo es x menos la velocidad por el tiempo, y esto lo vimos en el video pasado, lo podemos generalizar a una fórmula más general, no únicamente con x igual con 0. ¿Sí? Y para escribir la fórmula general, simplemente nosotros vamos a escribir con t. Entonces, lo que tenemos aquí es que la función de onda sinusoidal es simplemente y, que depende de x con t, es igual a la amplitud por el seno de 2pi entre la longitud de onda por x menos la velocidad por el tiempo. Bien, una vez más, insisto, v es la velocidad a la cual la onda se está propagando. Bien, esta velocidad, bueno, ya vimos un ejemplo de cómo es esta velocidad, y con eso ya construimos la función de onda sinusoidal. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.